Capítulo 23, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 26 al 38. Mientras lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cirineo que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo y de mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y también eran conducidos entre otros dos que eran malhechores para ser ejecutados por él o con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y repartiendo sus vestidos echaron suertes, y el pueblo estaba observando. Y también los magistrados se burlaban, diciendo: salvó a otros, sálvese a sí mismo. Y si este es el ungido de Dios, el escogido. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción por encima de él: este es el rey de los judíos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos en este Viernes Santo a hablar sobre las 7 palabras del Señor en la cruz. No eran en realidad palabras, sino eran frases que la tradición cristiana a través de los siglos las han llamado palabras. Serían las palabras de la cruz. Unas palabras que están directamente dirigidas a aquellos que le crucificaban, aquellos que se reían de él y se mofaban del Señor, aquellos que miraban con desprecio a los pocos que estaban allá, ¿verdad? Decíamos hace unas semanas que entre otros habían 2 fariseos, 2 grandes de la religión judaica de aquel entonces. Estaba Nicodemo y José de Arimatea. No les importaba, decíamos, el hecho de que los vieran allí. Ya no venían a Jesús de noche, sino abiertamente. No les importaban porque ellos no podían cargar sobre sí. No podían cargar sobre sí la pesada carga de ser copartícipes de aquella injusticia, de aquel mal hacia una persona que solamente había hecho bien. En los 3 años de ministerio curó, sanó, dio vista a los ciegos, a los sordos le dio la posibilidad de oír. Hizo no solamente estas cosas, maravillas, para que ellos pudieran entender que aquel hombre no era un hombre normal, era algo más que un hombre,
era el Hijo de Dios, era lo que ellos estaban esperando, el Mesías prometido. Y así vemos cómo nos encontramos después de toda esa pasión, de toda esa humillación que nuestro Señor tuvo, lo encontramos en la cruz, en los últimos momentos aquí en la tierra. Por eso nosotros conocemos de estas palabras, conocemos que están ahí, que son versículos bíblicos, y desde tiempos inmemoriales, como digo, se ha ido repitiendo año tras año, sin parar, desde la Iglesia antigua, desde la Iglesia apostólica, pasando por la Iglesia católica antigua, a las iglesias que surgen de la Reforma del siglo XVI. Todos conocemos esto, pero es momento de pararse en los caminos, parar de nuestras faenas, de nuestros problemas, de todo cuanto nos acucia en nuestra vida, y hacer un alto en el camino y escuchar qué quiere el Señor decir con esas palabras. No son frases hechas, no son ni tan siquiera sentimientos, es todo un tesoro que en pocas palabras nos esté hablando a nosotros como creyente y al mundo también. Él antes de morir pronunció, y llamamos tradicionalmente las 7 palabras de la cruz, y aún cada día menos, y lo vemos aquí, ¿no? La gente está poco entusiasmado o entusiasmada para escuchar acerca de lo que dijo el Señor en la cruz, en sus últimos momentos. Todavía hay algunas iglesias cristianas que así lo hacen. Estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo fue en momentos o en los momentos antes de expirar, pero estas palabras, estas frases están llenas de un profundo significado, que tienen un mensaje. A pesar de la tragedia y del dolor y del abandono y de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, tiene un profundo significado, un profundo mensaje para cada una de nuestras vidas. Cuando sufrimos, cuando las cosas vienen mal dadas, cuando hay enfermedad, cuando hay carencias de lo más elemental, nosotros debemos leer, escuchar estas palabras en nuestros corazones y ver cómo el Rey de la vida quedó solo en su sufrimiento, solo en una situación inimaginable para cada uno de nosotros. Fijaos bien, qué actitud de un hombre que ha sido humillado y ha sido crucificado en una cruz, un castigo que era para lo peor de la sociedad. Para un judío era impensable morir en el madero. Y sin embargo, a pesar de ese dolor, a pesar de todo, le dice al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros automáticamente estamos pensando en aquellos que le estaban zahiriendo, en los soldados romanos, en los sacerdotes, en los fariseos, que sí, pero de una manera particular se está refiriendo también a sus hijos, de una manera importante y directa a aquellos que le abandonaron. No había nadie allí en la cruz, en el Gólgota no había nadie. Juan y estos 2 hombres que habíamos dicho al principio, pero ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba aquel que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús? Él estaba solo.
Y estas palabras iban dirigidas a aquellos que estaban sacrificando su vida, pero también iban dirigidas a sus discípulos. Estas palabras van dirigidas al mundo, pero también de una manera muy especial, muy íntima a cada uno de nosotros. No podemos cerrar los oídos, no podemos ser sordos a estas palabras de Jesús. Aquí el Padre está rogando por nosotros también, de una manera especial por sus hijos, porque nosotros, en la mayoría de los casos, no sabemos lo que hacemos, porque supiéramos y supiéramos lo que hacemos, no lo haríamos, porque todo tiene consecuencias en esta vida. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias para el futuro. Y así cuando miramos y nos encontramos en situaciones de estrés, en situaciones límites, estamos, como dije el domingo pasado en el devocional, no entendemos por qué el Señor permite esas cosas. Pero tú, yo, todos nosotros debemos entender que estas palabras, este perdón que el Padre está pidiendo, perdón que Jesucristo está pidiendo al Padre, es dirigida realmente a aquellos por los cuales estaba muriendo en la cruz del Calvario. La segunda palabra que encontramos es la que dirige a aquel otro malhechor, ¿verdad? Cuando le dice: Señor, acuérdate cuando estés en el paraíso. ¿Qué hubo en aquel hombre? ¿En qué circunstancias se dirige a Jesús pidiendo que el Señor Jesús se acuerde de él, que no le olvide cuando esté en el paraíso? Parece algo extraño, algo incomprensible, porque aquel hombre también estaba sufriendo un castigo merecido. Sin embargo, no hay queja en él, lo único que él dice, que se acuerde. No había escuchado quizá ningún mensaje. Jesús no estaba en la cruz predicando. No, en absoluto. Jesús estaba como ellos sufriendo. Y fijaos bien, la hermosura del corazón de Dios, como por gracia, por la pura gracia, nada había en aquel hombre para que él pudiera expresar. No había ningún conocimiento previo, quizás sí, pero en ese momento no iba a pensar. Cualquiera de nosotros seguramente, igual que en otros momentos, nos acordamos de que Dios ha olvidado de nosotros, en el mejor de los casos. Ya es una manera también de acordarnos de Dios. De cierto, dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, quizá estés en el paraíso alguna vez. Ni tan siquiera le dice, pide perdón por tus pecados. Jesús estaba muriendo por aquel hombre también, porque en la expresión de aquel malhechor hay un perdón, un pedir perdón a Dios, porque considera que aquel que está en el Calvario es el Hijo de Dios, es su Salvador, es su Señor. Acuérdate de mí. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos debe llenar también a nosotros, que son palabras también dichas a su pueblo,
Son palabras para tener la certeza que nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades podrán apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en ese momento final de nuestra vida escucharemos esas palabras del Señor y Él nos estará diciendo: hoy estarás. Ante ese momento crucial de dejar este mundo, ¿verdad? Donde los miedos son inevitables, cuando las dudas, todo desaparecerá, porque la gracia de Dios está en el creyente. Hoy estarás, no mañana, no cuando tus familiares hagan misas o cultos para que puedas salir del purgatorio, etcétera, etcétera, como dice el mundo, no. Hoy estarás conmigo en el último hálito de vida. Estarás conmigo. Allí te acogeré y allí te abrazaré y quitaré todos los trapos de inmundicias que puedas llevar, porque nadie entrará sucio a las bodas del Cordero. La tercera: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Viendo como él no deja tirado a los suyos, ni a su madre, ni a aquel joven discípulo que tanto amaba. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. A dos personas que amaba íntimamente como ser humano y como hijo de Dios. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podemos entender esto? Que Dios, como decía Martín Lutero, Dios abandonado de Dios. ¿Cómo podemos entender esto, hermano y hermana? Simplemente porque en ese momento Él era tu pecado y mi pecado. Simplemente porque la santidad de Dios no podía estar donde estaba el pecado. Y Cristo, Jesucristo, era el pecado. Por eso se aparta de Él, porque Él eras tú, yo y todos aquellos que fueron amados desde delante de la fundación del mundo, por los que Él murió, por los que Él se sacrificó y quedó solo. Dios sin Dios era hombre en ese momento, ¿verdad? Y allí no podía estar Dios, en tu pecado y en mi pecado. Y llega un momento en el que, como ser humano que era también, del sudor, de la sangre derramada, tiene sed. Se le estaba yendo toda la humedad, todo por el sudor, por la pérdida de sangre. Y dijo: tengo sed. Y al final, ¿qué nos dice? Consumado es. Consumado es. No más sacrificios, ni misas, ni cultos, ni oraciones. No más, porque Él consumó totalmente el sacrificio vicario. Por lo tanto, aquí, en estas palabras que hemos pasado así como por encima, hemos visto cómo todas ellas tienen una relación íntima con cada uno de nosotros. Por eso, ya en la última, en la séptima y última palabra del Hijo de Dios en la cruz, le dice al Padre, confiadamente, como terminándolo todo: Padre, en tus manos
teniendo la certeza de que Él sería vindicado por el Padre. Es también un mensaje de esperanza estas palabras para el momento de dejar este mundo nosotros, sabiendo que el Hijo de Dios deja en manos del Señor su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiadamente, aquí hay confianza. Sabía Jesús a dónde iba, ¿verdad? Es importante que nosotros no temamos tanto la muerte. Estamos muy pegados a la tierra, muchos de nosotros. Estamos muy pegados a la tierra. Yo que he visto, lo he dicho en alguna ocasión, hermanas y hermanos muertos, algunos asistí en sus últimos segundos y no había nada dramático en sus caras. Puede ser casualidad, no lo creo. Y es el testimonio de otros ministros de Dios. Pero nos vamos a extender un poquito más sobre la primera de estas 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos dicho algunas cosas. Fijaos bien la situación de Jesús en ese momento. Él está sufriendo la humillación de la grosería de aquellas gentes, de aquellos soldados romanos, de aquellos sacerdotes y de parte del populacho, aquellos que deberían de haberle respetado, se reían de él. Su respuesta, cuando se dirige al Padre, no es: Padre, castígalos, manda fuego de los cielos y destrúyelos, sino: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No debería, repito nuevamente, ser esa nuestra actitud. No es una prueba de amor cristiano en nosotros que cuando alguien nos hace mal, en oración: Señor, ayuda al hermano, creo que no ha estado bien, no sabe lo que ha hecho. Jesús no les amenaza, ni les habla de una posible venganza, no, sino más bien pide el perdón para todos ellos sin ningún tipo de discriminación. Ese es nuestro Jesús. Nosotros debemos ser a la imagen de Jesús, nos dice la palabra. Ser como yo, dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque soy manso y humilde de corazón. Ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuántas veces no hemos pecado en lo contrario, verdad? Esta es una buena ocasión, es un buen momento, es un día bueno para imitar a Cristo. Para que esta palabra que estoy aquí diciendo, que está sacada de las Escrituras, los conceptos y muchas de estas palabras son de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta es, repito, una buena ocasión para imitar a Cristo y buscar en oración el perdón de aquellos que nos hacen daño, de aquellos que sabemos que nos hacen mal, que nos han hecho mucho daño a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a las personas que más queremos. Es devolver mal por bien. Nos han hecho mal, nosotros obramos bien. Entonces el mundo conocerá que somos hijos de Dios. El Señor Jesús podría en justicia haber barrido aquel monte, haber destruido a aquella gente, haber destruido la ciudad de Jerusalén, a todos aquellos que le vituperaban, que se reían. Sin embargo, en esta palabra, en esta actitud,
está también dirigida a nosotros, para que aprendamos en esas circunstancias, ¿verdad?, que debemos orar por aquellos que nos maldicen. Muchos de aquellos que fueron quemados vivos por la Inquisición murieron, y sus últimas palabras fueron también de perdón para sus malhechores, para sus verdugos. Sin embargo, fijaos bien, la actitud del Señor no solamente es lo que hemos dicho hace un momento, sino también debemos de ver la sensibilidad amorosa para aquellos que le estaban haciendo daño. ¿Qué sensibilidad tenía nuestro Señor, verdad? Porque no actuaban como personas, eran animales. No había nada en ellos, nada de lo que Dios puso en cada ser humano, convertido o no, que se llama ley natural. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, y sabían que estaban haciendo el mal. Creo que ni tan siquiera se daban cuenta. Por eso, esta palabra de la cual estamos hablando hoy, es también una buena oportunidad para nosotros, para hacer un alto en el camino de nuestra vida y pensar que nuestros hermanos, que incluso los que no amamos y los que amamos, son a la imagen de Dios, y de una manera muy particular. Nuestros hermanos en la fe son a la imagen también de Cristo el Señor. Nada, dice la palabra, debemos hacer por contienda, por egoísmo y carnalidad, sino simplemente ser como Jesús. No es tan difícil acordarnos del sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. No podemos hacer las cosas más en la familia de la fe por egoísmo, por carnalidad, sino ser en esos momentos ser como Jesús, orando por los que nos maldicen, orando por los que nos injurian, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, añadiendo a todo ello, como Jesús, también nuestro perdón, y buscando también el rostro de Dios y decirle: Señor, ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado para provocar a mi prójimo a hacer mal? Nuestro perdón debe ir acompañado también con nuestro ruego, que Dios limpie los corazones de aquellos que nos quieren hacer mal, pero que también limpie nuestros pensamientos, limpie nuestro espíritu, limpie nuestras palabras, nuestros hechos, para ayudar a aquellos que obran mal. Pidamos a Dios que nos dé a nosotros el mismo Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado pidiéndole al Señor: dame el Espíritu de Cristo, dame esa actitud en los malos momentos que Él tuvo, que el Señor Jesús tuvo, para aquella gente, que nosotros también lo tengamos para nuestros semejantes. Pidamos a Dios que nos dé el mismo espíritu de perdón que tuvo el Redentor de los hombres, para que cuando seamos ofendidos o maltratados por alguien, tengamos un mínimo de capacidad para perdonar, pero no solamente perdonar por perdonar, sino, repito, y es la frase clave en esta tarde, con el mismo Espíritu de Cristo, es decir, con la misma espontaneidad y presteza con que el Señor perdonó a los que le trataban mal y se mofaban
aguzaban y le malherían. ¿Qué estaba pasando mientras tanto? ¿Qué ocurría en el Gólgota mientras tanto? Allí los soldados estaban echando las suertes, echaban suerte para repartirse entre ellos mismos la ropa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando en aquel momento de esta frase de nuestro Señor, esta frase de perdón y de generosidad de nuestro Señor Jesucristo? La gente estaba allí observando, y aún los gobernantes se estaban burlando de él. No tenían bastante con haberle hecho mal a Jesús, a un hombre bueno, a un hombre que nada mal había hecho, reconocido incluso por el mismo Pilato, sino que todos ellos se reían del autor de la vida. Salvó a otros, dijeron unos, sálvese a sí mismo. Y había un letrero que pusieron allí para más INRI, valga la expresión. Esas fueron las palabras que significaban: este es el rey de los judíos. Estaban también los jefes religiosos que, mostrando su verdadera condición espiritual de fariseísmo, de hipocresía, se burlaban, decían, tal vez como autojustificativo, como autojustificándose ellos mismos para su conciencia entenebrecida: si salvó a otros, sálvese a sí mismo, sálvese ahora él mismo. Hemos visto también cómo los soldados le ofrecían vinagre, aún los gobernantes decían que se salve a sí mismo. Nuevamente otro pasaje: si es el Cristo de Dios, el escogido, que se salve. Pero lo que no sabían sus verdugos, lo que desconocían de Jesús, y aquellos que estaban allí, es que Jesús estaba allí porque Él se había entregado a sí mismo, no porque hubiera sido condenado por ellos, que también, sino que Él estaba sufriendo porque Él se entregó libremente a sí mismo por cada uno de nosotros, por cada uno de los que amó, por ti y por mí. Con amor eterno, dice la palabra, te amaba. Por eso Él nos perdonó y no ha puesto límites a su gracia. Con amor eterno te he amado. Por eso, dice el Señor, te prolongué mi misericordia. Y quiero quedarme con estas palabras de ánimo, con estas palabras que deben ayudarnos a seguir adelante en la vida, sabiendo que estamos aquí como testigos de la luz de Dios, que nada ni nadie nos va a humillar más de lo que podamos resistir, y que Él se entregó por ti y por mí de una manera muy personal.